Que como me decía el gran maestro Ángel Nieto y nuestro querido Ricardo Tormo también, dice Champi, cuando ganes una carrera te va a acompañar en tu ilusión un mes, 3 meses, un año, pero cuando ganes un mundial te va a acompañar toda tu vida. El tema económico yo creo que es el talón de Aquiles de este maravilloso mundo del motociclismo. La mitad de parrilla hacia atrás tienen que pagar muchísimo dinero. Es que estamos hablando de cifras de lo que vale una casa, un chalet, sí, 200.000, 300.000, 500.000, que tienes que pagar por correr. Recordar que en las motos de 80 tenías que ir muy metido en el carenado, pies, las rodillas, los codos, tenías que ir absolutamente dentro del carenado para cortar en la aerodinámica y que funcionase. Pilotos como Márquez, pues hay que decir que de 1000 sale uno. En el camino, al precio que está hoy las categorías de MotoGP, pues por el camino van a haber muchísimos sacrificios y muchísimos sufrimientos. He visto morir compañeros. Es que tú no piensas nunca que te va a pasar a ti. No echo de menos el que yo no haya conocido esta tecnología. La respeto y la admiro. Incluso voy a atreverme a decir que se pierde un poco de espectáculo. Pero cuando Ángel en un momento dado vi que hizo, como diciendo, Champi, tira que no puedo. Ese día se me encendió, se me iluminó el cielo. Está clarísimo, no lo digo yo. Es que luego me voy a llevar algún capón. Pero es evidente que parece... Tenemos una gran sorpresa y es que uno de vosotros va a poder venir a un podcast en directo como espectador y va a poder elegir al invitado que quiera. Rodri, ¿cómo se apuntan? Pues mira, es muy fácil. Simplemente el primer enlace que tenéis en la descripción es un formulario con una pregunta que la contestáis y ahí nos vais a poner por qué debéis ser vosotros los que vengáis al podcast presencial. Así que pasaros por allí y luego veis el vídeo. Chao. Chao. Bueno, Champi, fuiste campeón del mundo de 80 en 1989. ¿Cómo fue ganar ese mundial? ¡Wow! ¡Qué bonito, qué recuerdos! Hombre, ¿cómo fue? Pues algo maravilloso. Yo creo que todos en la vida, cuando trabajamos, pues te gusta obtener una recompensa. Voy a tratar de explicarlo, ¿no? de alguna manera, porque hay tantísimas, ¿verdad? Pues bueno, cuando llegamos al final, porque empezamos por lo que veo, por lo más importante, por el título mundial, pues es algo que, como me decía el gran maestro Ángel Nieto y nuestro querido Ricardo Tormo también, dice Champi, cuando ganes una carrera te va a acompañar, en una carrera del mundial, te va a acompañar en tu ilusión un mes, 3 meses, un año, pero cuando ganes un mundial te va a acompañar toda tu vida. Pues imaginaros además lo que significa tener la suerte y el privilegio de haber conseguido el último título mundial de 80 centímetros cúbicos. O sea, una categoría en la que empiezan nuestros pilotos españoles, como acabo de nombrar, a cosechar títulos. Porque las categorías del 2,5, incluso del 500, pues todo eso estaba un poco lejano, ¿no? Eran las categorías al principio de 50 y 125. Entonces, cuando yo por fin consigo la categoría de 80, ser el último emperador en 80 centímetros cúbicos, pues eso es algo que te va a acompañar toda la vida. Y me acuerdo muchísimo, con todo el cariño del mundo, de estos grandes campeones que me lo decían. Se siente algo pues muy, muy, muy especial, que he tardado muchísimos años en poder decir a qué se puede parecer, a qué puedes compararlo, ¿no? He tardado muchos años. Y en esa época, claro, cambiabais mucho, ¿no? De categoría, subíais, bajabas. ¿Cómo era la adaptación? Porque tenía que ser algo de personas únicas. Bueno, a ver, partimos de la base de que, claro, los medios acostumbrados a la que hoy es MotoGP es tan diferente, ¿verdad? Pero bueno, nosotros los españoles nos habíamos caracterizado por correr en las categorías pequeñas, ¿no? Para nosotros, cuando realmente se empezó en el 2,5, yo diría la categoría importante a partir del 80 y 125 era el 2,5. Entonces, en el 2,5 ya tuvimos un piloto español que no llegó a ser campeón del mundo, pero fue una de las personas que abrió aquel camino. Vosotros sois jóvenes, pero aquel camino lo abrieron otras personas antes de Ángel Nieto, Ricardo Tormo, y fue un tal Santiago Herrero. Santiago Herrero, que lo conoceréis seguramente por los libros, fue un piloto bravísimo español, pero muy bravo, con una osa 2,5, con un cilindro, era capaz de ganarle a las Yamahas bicilíndricas, Suzukis, a las motos italianas de 4 tiempos, inglesas. Por desgracia lo perdimos en la isla de Man. Entonces, nosotros en mi época
concretamente yo era muy fácil que corriese incluso en las 3 categorías, pero cuando era junior, cuando era amateur, corría en 80, 125 y en 2,5. Pero cuando ya te profesionalizas y te haces de un equipo oficial, como yo tuve la suerte de ser en Derby, te instalas en una categoría que es la de 80 centímetros cúbicos, en este caso por mi parte, y corres en esa categoría, en esa disciplina, digamos, todas las temporadas que firmas con Derby. Derby, cuando desarrolló el 125, que lo hicieron para Spar, yo me encontré un año inmerso también en esa categoría y la verdad es que fue muy bonito, pero ya fue como un poco de mareo, ¿verdad? Porque, bueno, te subías a una moto con un caballaje, con una potencia, con una manera de conducir y luego te subías en la 125 y era totalmente diferente, y así. Entonces yo tuve el privilegio, la suerte o la manera de correr una categoría, y un año sí que corrí en 2 categorías. Y puedo deciros que al principio, pues claro, no había esa preparación física que tenéis hoy, que los pilotos tienen, que es brutal. Entonces no se veía tan profesionalizado el tema. Recuerdo que cuando empecé con las 2 categorías sentía rampas por las piernas y decía, ostras, esto es como... Bueno, y las posturas de la moto. Recordar que en las motos de 80 tenías que ir muy metido en el carenado, muy acoplado, era cualquier milímetro, cualquier trocito, te miraban los pies, las rodillas, los codos, tenías que ir absolutamente dentro del carenado para cortar en la dinámica y que funcionase. Luego el 125, bueno, eso te fatigaba. Conclusión, pues que empezamos a trabajar seriamente en el ejercicio, en la preparación física para realmente estar preparados. Y entonces sí que pude acabar la temporada, sinceramente, acababa en una categoría. Recuerdo una carrera muy bonita que acababa en el podium en 80 y ya te preparaban la 125 en parrilla porque tenías que salir inmediatamente. Y también hacer podium, fue un año muy bonito. Eso fue alguna que otra ocasión, no era, por desgracia no fue muy habitual. Sí, yo alguna vez he ido cambiando entre Mundial 300 y Campeonato de España 600. Y la verdad es que era un mareo que yo no me podía aclarar, porque la 600 la conducía con la 300, la 300 con la 600 y ya me mareaba. ¿Cómo lo hacías para cambiar? Porque tienes que cambiar muy rápido el chip, ya hemos visto. Acabas del podium y enseguida la carrera. Es muy difícil. Te digo que han habido pilotos como Fred Spencer, como Aspar, Ángel Nieto, que han ganado en 2 categorías. Entonces, antiguamente, Agostini, han habido muchos pilotos, pero era una época de una exigencia X. Ahora es diferente, ¿no? Y entonces sabes que, bueno, en fin, se exige muchísimo en cada categoría. Es muy, muy, muy complicado. Tienes que estar muy amueblado, muy preparado físicamente, y las motos las tienes que tener muy por la mano las 2. Sinceramente, es de halagar la persona que deja una moto y se sube encima de otra más potente. Es un trabajo muy, muy complicado, muy difícil. ¿Imposible? No, por supuesto que no. Como profesional yo creo que te preparas y te puedes salir, pero es evidente que son circunstancias, es decir, el paso de curva, tú sabes, ¿no? Que el paso de curva de la moto pequeña es más rápido que el de la moto grande. Mira, como anécdota os voy a contar que Swans, por ejemplo, yo tenía amistad con Swans en la época de 500, él y yo en 80, y yo cuando estaba entrenando con la 80, Swans venía y me decía, se subía en la moto y decía, pero ¿cómo puedes ir encima de esta chicharrina? Y claro, si tú medías el paso de curva, la 80 pasaba más deprisa que la 500. Pasando sin derrapar como que derrapando. No es siempre, no quiero alardear, ni mucho menos de lo que no es verdad. Pero sí que había curvas donde el paso de curva sabéis que era más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú conduces una moto en la que la haces pasar por la curva metiendo el carenado a tope ahí dentro, y cuando coges una categoría mayor, son otros pesos, otra frenada que tienes que hacerla antes. Por lo tanto, es una concentración que te hace ir al límite. Si estás preparado y tienes mucha suerte, porque en este deporte sabéis que hay que tener mucha suerte, además de muchos padrinos, que hace falta el tema económico, que te funcione sponsors, antiguamente decíamos padrinos, ahora son patrocinadores, sponsors, pues necesitas estar muy concentrado, que te acompañe la suerte y ser capaz de en tu cerebro saber que estás conduciendo un 300, como tú decías, o de pronto un 600 que no tiene nada que ver, por las frenadas, los pesos, la aceleración, pero si eres capaz de conjugarlo y poder cambiar el chip en cada categoría, pues tienes un don, un plus especial. Oye, Mika, una pregunta. Cuando te caes con la moto, ¿dónde compras los recambios? En Virgesin.
pero ¿y si quieres que te lleguen en 24 horas? En B-Racing 1. ¿Y si quieres un buen trato y que sean profesionales? B-Racing1.com en la descripción. Venga, dale Vamos, caña, espabila. vamos. Claro, y en esa época el tema monetario, ¿cómo estaba? Porque, claro, a lo mejor te podías mantener en una categoría y vivir bien. Hoy en día eso ya lo vemos, que si no estás en MotoGP, incluso Moto2, no empiezas a vivir realmente de las motos. El tema económico yo creo que es el talón de Aquiles de este maravilloso mundo del motociclismo, sobre todo en velocidad, porque en enduro, en cross, etcétera, pues en trial, bueno, es algo más sencillo porque realmente los medios que se necesitan son también grandes, pero no es lo mismo que en la categoría de velocidad. En la disciplina de velocidad hace falta muchísimo dinero. Y conforme va adelantando el año, conforme va pasando cada año, los costes suben. Hace falta una moto con más tecnología, los medios, entrenamientos, equipos, va subiendo todo de categoría y todo significa más dinero, más dinero. En nuestra época, yo creo que al final es lo mismo. Lo que ocurre que en la época nuestra, seguramente con menos podíamos hacer llegar, por lo menos llegar, ¿no? Pero, por supuesto, no podemos olvidar en el camino, yo creo que igual que ahora los pilotos que existen, porque los pilotos campeones de MotoGP han tenido sus inicios y seguramente han sido igual que los vuestros o que los míos, que los de cualquier piloto que ha corrido. Es decir, tú empiezas como una afición, tu padre te ayuda, tus padres, te ayudan tus amigos, que son, vamos, impepinables, si no te ayudan tus amigos, la carnicería del pueblo, la gasolinera, el bar, es decir, te tiene que apoyar gente pues que te echa una mano. Con los dineros de hoy, podríamos hablar de que esta gente te pone 1.000 euros, el otro 2.000, otro te puede poner 6.000, la empresa en la que tú trabajas, te tienes que rodear siempre de gente que te pueda ayudar. ¿Por qué lo hacen? Pues porque te ven con esa ilusión, que es lo bonito, ver. Yo ahora con la edad empiezo cada vez más a ver como cuando un niño se acerca y le ves esa frase que a mí me gusta repetir, pasión. Cuando una persona tiene pasión, yo digo, caray, se le tiene, no sé si llegará, pero se le tiene que apoyar, porque es que hay tanto mundo perdido que cuando yo veo a alguien concentrado y sobre todo en el deporte que yo amo, que es el motociclismo, pues a mí me encanta ver a un niño diciendo que yo digo, caray, es que este crío tiene pasión, hay que apoyarle lo que se pueda. Yo creo que todos necesitamos esas primeras ayudas, luego tienes que tener la suerte de poder llamar la atención de esos sponsors que realmente son los que ponen el patrocinio, por no nombrar marcas, pero ya sabemos todos, ¿no? Esas marcas que realmente tienen la economía suficiente para poder apoyarte, ¿no? Necesitamos de eso igual. Cuando yo empecé era un nivel más bajo económicamente y hoy es una barbaridad. No me gusta hablar nunca de la parte triste, porque yo creo que esto siempre es muy bonito, pero existe, ¿no? Lo triste realmente es ver cómo el motociclismo hoy está a un nivel precioso, maravilloso, profesionalizado, pero realmente para llegar es que si decimos a los aficionados, al público, que cuando ven MotoGP en la categoría de Moto3 o Moto2, incluso no sé si en MotoGP, pero los pilotos, la mitad de parrilla hacia atrás tienen que pagar, no lo van a entender, pero tienen que pagar muchísimo dinero. Es que estamos hablando de cifras, pues hombre, jolín, es de lo que vale una casa o un chalet, Sí, escalofriantes. $500.000, claro. 200.000, 300.000, 500.000, que tienes que pagar por correr. Claro, yo cuando corría en mi época me planteaba, si tengo que pagar un día para correr, es porque no soy suficientemente bueno y no tengo ese dinero, por lo tanto me voy a mi casa. Sí que me apoyaron mis sponsors de la época, el taller donde yo trabajaba, Moto2, Electrónicos Seden, que son gente que confió en mí, me compró una moto y me dijo, venga, vamos a ver si eres capaz de hacer lo que estás diciendo. Pero hoy son cifras escalofriantes que la verdad es que es muy complicado para el piloto que quiere llegar, porque o es un crack que se le ve desde el principio o realmente lo va a pasar muy mal. Y ya te digo, no me gusta hablar de esto, pero es la verdad, es la cruda realidad. Claro, no, además esto da mucho valor a lo que conseguís los pilotos, porque si solo muestran la parte buena, piensan que es fácil ser piloto, cualquiera puede ser piloto, pero todo lo que hay detrás, que es no lo malo, a lo mejor lo difícil, ¿no? Por lo que Sí. tienen que pasar los pilotos, es lo que os da ese valor Añadido, y ese caché, claro. Entonces tú en 80
¿te dedicabas exclusivamente a las motos o tenías que buscar otro trabajo extra para compaginar? Bueno, en mi época, antes la pregunta antes también, cómo lo hacía por una categoría y la otra, que se me pasó comentaros que, claro, mi vida empieza siendo mecánico de motos, pero en mi época, en mi edad, yo tengo ahora 61 años, y en mi edad de chaval, yo trabajaba, era normal trabajar a los 14 años, pero cotizando en la seguridad social y todo. Entonces yo empecé a trabajar a los 14 años, pero a los 12 ya estaba en un taller de motos. O sea, mi vida venía porque yo tenía tanta pasión que estaba dentro de un taller de motos limpiando, barriendo, ahí haciendo lo que me dejaban. Entonces, como yo arreglaba motos ya con 14 años, ya estaba aprendiendo, con 16 yo arreglaba motos que tenía que probar para ver si funcionaban bien. Entonces, yo estaba todo el día arreglando motos y probándolas en la calle. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que yo ya tenía esos entrenamientos que hoy se hacen, pero era por la calle, pero es que yo iba igual. Entonces, eso era un plus para mí. De eso me beneficiaba, el que arreglaba las motos, las entendía y las probaba. Entonces eran entrenamientos privados que me hacía yo mismo sin querer, realmente. Sí, bueno, antes de nada quería agradecer al Circuito Ricardo Tormo por habernos dejado estas instalaciones para grabar y bueno, a V-Racing 1 por ser sponsor del canal. Y antes comentabas que toda esa pasión, ¿no?, era lo que veías en un joven y te motivaba, ¿no? ¿Tú crees que ahora es diferente? ¿Que se ha perdido un poco la pasión? ¿Que es más de la gente de antes, más que los chavales de ahora que no tienen esa pasión por las motos? Bueno, para empezar, nosotros, a ver, aquí me gustaría acoplarlo bien, ¿verdad? Porque, claro, si yo digo que cuando quería correr en moto, tenía 16 años, fijaros, y mi padre, cuando se lo comenté, vengo de una familia muy humilde, pues mi padre dijo, anda, eso faltaba, un corredor de motos en casa, con lo que vale, no tenemos ni moto, tenemos bicicleta. Entonces, claro, fue muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que con 12 años me escapaba, está mal decirlo, pero como la verdad tiene un camino y es la que hay, pues yo me escapaba del colegio para ir a un taller de motos. Entonces, cuando hablo de la pasión, hablo de esto, es decir, bueno, al final de mi vida conseguí la meta que perseguía y valió la pena, pero lo hacías por pasión. Jamás, tengo que reconocer, jamás en mi vida corrí en moto porque pensé sacar un beneficio económico. Jamás. O sea, nos costaba todo el trabajo del mundo, todo el dinero del mundo y todo con la máxima ilusión. Pero sin medios. Hablo de ir con una furgonetita cargada hasta arriba con la herramienta, las motos, las tiendas de campaña, la paella. Bueno, algo, pero lo vivías con mucha pasión. Hoy ocurre que los niños, desde los 4 años, ya están en las minibike, los están, en el buen sentido de la palabra, envenenando el mundo de la moto. Para ellos es un juego, es como si les das un balón o una raqueta de tenis. Cualquier deporte que los niños lo cogen con ilusión y juegan y se lo pasan bien. Me gustan esos momentos que veo de los niños a punto de salir y están jugando, tirándose algo, haciéndose un poco la puñeta, porque realmente van a correr en moto, pero no tienen maldad, es una inocencia pura. Pero me da la sensación, al mismo tiempo, de que hay como un interés por generar o por fabricar ese campeón, ese Márquez, por decir, ya no digo otros, pero bueno, ya la referencia en España hoy es Márquez, ¿no? En estos días y más en este año con el tema Ducati oficial. Pero bueno, Márquez ha marcado una época en donde todos los niños se reflejan y se miran en él. Y entonces la gente cree que puede llegar, los padres y los niños creen que pueden llegar aquí. Bueno, pilotos como Márquez, pues hay que decir que de 1000 sale uno. Por lo tanto, en el camino, al precio que está hoy las categorías de MotoGP, pues por el camino van a haber muchísimos sacrificios y muchísimos sufrimientos. Pérdidas impresionantes económicas, divorcios, pérdidas de patrimonio, es decir, saben lo que se juegan. Entonces, sinceramente, parece que hay algo de interés económico en fabricar un campeón del mundo por parte de yo lo dejo aquí, no es ninguna crítica, es constructiva en todo caso, no es decir, pero es muy caro potencialmente que hoy fabriques un niño campeón del mundo, es carísimo. Sí, yo apoyando un poco lo que tú dices,
a mí me da la sensación de que cuando hablamos con gente como tú, como los Galí, ¿no? Que vienen de esa época de pasión, de disfrutar de las motos, y veo ahora a esos chavales que piensan en llegar a MotoGP, incluso siendo campeones del mundo de Moto3, por ejemplo, no están conformes, digamos, ¿no? Como que les parece poco y realmente ser campeón del mundo, incluso en Moto3, es una barbaridad. Sí. Entonces, vosotros disfrutabais mucho de las motos y también lo que se ve mucho ahora es que los pilotos no disfrutan tanto, ¿no? Están tan metidos en ese momento de llegar a MotoGP que si nunca llega, no disfrutan de ese proceso. Vosotros disfrutabais mucho, ¿no? Sí, sí, realmente, porque el propósito inicial era conseguir tu título mundial. Eh, y pasar de categoría y volver a hacerlo bien era como algo un poco más lejano. Entonces, por eso decía, ¿no?, que hoy parece ser que la película, la secuencia sería esto: Moto3, Moto2, MotoGP. Incluso, desde mi punto de vista como profesional, observo que hay gente que tiene, voy a decir incluso, aprovecho por ejemplo para decir, que como ansia. Y en las motos esto es lo peor que te puede pasar. En las motos tienes que estar 100% amueblado, tener tu camino bien sembrado, bien claro, saber un escalón, el otro, porque quieres subir 3 escalones de golpe, te vas a tropezar. Siguiendo de escalón en escalón, no lo tienes garantizado. Entonces veo sí un poco a veces, es lógico también, si pienso, me gusta ponerme en el lugar de las personas. En este caso, como piloto, yo hoy, claro, yo veo a David Alonso, que es nuestro máximo estandarte hoy. Lo veo como un piloto que ha ganado 14, no sé si han sido 14, me corregís. 14 carreras, creo. 14 grandes premios una de locura. Moto3. Es que o sea, el récord lo ha puesto, ha sobrepasado al mismísimo Rossi, al mismísimo Márquez, ya en esta categoría en cuanto a victorias. Es decir, este chico, bueno, se nota que viene con una escudería descomunal, que es la Aspar, con una experiencia bárbara, y que lo han sabido centrar y equilibrar para que consiga realmente, pues, el ser campeón. Pero yo creo que al final entiendo que ahora su meta va a ser el Moto2, pero es que no va a parar hasta que llegue a MotoGP. Yo creo que realmente la meta que tienen ellos ahora es esta, la que existe en el ambiente. Solo se ve MotoGP. Yo recuerdo en nuestra época que en mi categoría de 80, cuando yo gané, pues la gente disfrutó tanto que me hizo sentir como algo extraterrestre, algo diferente. Y eso perdura todavía hoy. Hoy venimos a un día, como decías, al circuito de Ricardo Tormo, que es como la casa del motociclismo de valenciano. Y vienes aquí y te hace sentir la afición, los medios de comunicación, te hace sentir como el primer día. Es decir, no me superé en otras categorías, pero el sabor de boca que tengo es aquel todavía. Para mí fue maravilloso y sigue siéndolo hoy. Pero entiendo que los pilotos que están en activo quieran superarse. Es ley de vida, superarse de Moto3 a Moto2 y luego a MotoGP. En el MotoGP, deciros, claro, que es que ahí se junta la flor innata absoluta de lo que puede ser los pilotos. Ahí sí que ya no hay, ahí es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y es muy, muy, muy complicado. Sí, cuando empezaste, a lo mejor en las motos, tú no pensabas, ¿no?, que ibas a poder llegar. Empezaste un poco por esa pasión y por empezar con el taller. ¿Tú crees que empezar así, viéndolo tanto como una ilusión y conociendo tanto la moto, te ha podido ayudar después como piloto? Yo creo que me ha ayudado, al final yo creo que te ayuda a ser una persona trabajadora, una persona que quiere transmitir lo que lleva dentro, que he tenido mucha suerte en rodearme de un primer maestro que para mí fue Pascual Rollo, en paz descanse. Fue la persona que para mí me orientó, me educó, me enseñó la mecánica, me enseñó el pilotaje. Fue esa suerte en la vida que tú no sabes cómo, pero de pronto aparece en tu vida. Fue como la estrella que me guió, me enseñó y me guió. Entonces, demostrar la pasión que tú tienes, trabajar siempre, pero bajo la recompensa que tú buscabas, es la de ganar.
la carrera o la de estar lo más adelante posible, más adelante y ganar incluso, ¿no? Pero jamás se buscó es decir, la parte económica. Es decir, es que no éramos capaces de pensar que se podía ganar dinero, porque os voy a contar anécdotas que vais a decir, eso no puede ser verdad. Pero recuerdo ir a correr a los circuitos de España que eran de pueblo o de polígono, y recuerdo ir, por ejemplo, a Cartagena, el trofeo Corpus Christi, ganar la categoría de 80 y 125 Super, y a la hora de volverte para casa te tenían que pagar la clasificación que se pagaba. Si te clasificabas te daban lo que hoy serían 1.000 euros, o 100 euros, es decir, 1.000 pesetas o 1.500 pesetas de entonces. Entonces recuerdo que si no me pagaban no me podía volver a casa, porque no teníamos gasolina ponerle para la furgoneta. Entonces, claro, todo eso es pasión pura. Cuando ya realmente se presenta la oportunidad de hacer una carrera del Mundial, y más con un equipo oficial como Derby, que te pagaban el sueldo de un trabajador, nada más. O sea, entonces la meta no era económica, la meta era amor propio y pasión por lo que tú estás haciendo. Por eso me intento explicar para que la gente entienda. Claro, es que no lo veías económicamente. Económicamente fue seguramente cuando ya fui subcampeón del mundo y empecé a ver pues que podía facturar algún millón de pesetas de la época. Pero entonces tú no tenías eso lo que tienes era la mente de ganar, pero no había parte económica. Y también, bueno, era una época en la que no habían avances tecnológicos en cuanto a protecciones, ¿no? Ahora tenemos pues, airbag y todo eso, y sabes que dentro de lo que cabe no te va a pasar relativamente nada. ¿Cómo era correr con ese riesgo, ¿no? De que te pueda pasar algo? Pues eso también es muy bueno, porque antes no lo veías, porque no existía. Pero ahora cuando yo los veo correr, y yo digo, si es que van robotizados, por suerte, porque claro, todo evidentemente va evolucionando y faltaría más que el piloto no fuese con esas protecciones. Pero realmente me sugiere que se ha pasado tanto, que le debemos tanto a los que venían detrás de mí, a los de mi época, y a los que han seguido y a los que están ahora mismo, ¿no? Para llegar a ese punto de profesionalidad y de protección. En mi época era un mono que decíamos que era de piel, porque bueno, sí, era de piel, pero, y recuerdo con mucho cariño, ¿por qué no decir nombres, ¿no? Porque Garibaldi fue una institución española, Isabel Garibaldi, que fue de las pioneras en hacer monos de competición, los cascos Kiwi famosos, aunque yo gané con Climax, que es una marca española también muy bonita en Barcelona. Pero aquellos monos, claro, y aquellos guantes eran poco más que guantes eran de piel muy finitos, que ahí cuando te caías, vulgarmente te sollabas, te dejabas la piel en el suelo. Yo recuerdo me falta parte de las nalgas de jarama de una curva a la otra, porque claro, aquello te abrasaba, te desgarraba el mono y te dejabas ahí la piel. No existían estas botas que lleváis hoy, que son, ya te digo, son robotizadas, por suerte. Los monos, el airbag, todo esto no existía. Esos guantes que vais con carbono, todo eso no existía. Cuando te caías te hacías mal de verdad. Pero, de verdad os digo, seguías, te levantabas, te volvías a poner el mono, o te lo arreglabas cuando salió la cinta americana fue un chollo. Entonces eso fue algo grandioso. Fijaros lo que os estoy diciendo. Pero era así. Los primeros años. Los últimos años, yo seguí corriendo con ese tipo de monos, pero ya empezaron a ponernos por dentro como unas protecciones de Kevlar, de plástico, creo que eran de motocross, que se introducían dentro. Empezábamos ya a adelantar, Isabel Garibaldi empezó a hacer unos monos un poquito más aseados, pero así todo con lo que hay hoy no tiene nada que ver. Hoy tenéis una garantía de verdad como se merece. Y también en cuanto a los avances tecnológicos, ya no de protección, sino de la moto, de todas las ayudas que hay, ¿a ti te hubiera gustado tener algo de eso en tu moto? ¿O crees que formaba parte de la pureza que la moto fuera tan básica? Lo acabas de definir. Formaba parte de la época y de la moto esa pureza. Y os cuento otra anécdota. Hoy vamos a estudiar. Mirad, hoy vemos a los telemétricos, vemos al piloto, cómo se explica, si siempre es lo mismo. Los que también hemos ido en moto, sabemos cuando llegamos a un piloto y hacemos así, ¿sabes? El gesto siempre es el mismo. Pero hoy hay unas herramientas que transmiten todo esto y hay una tecnología que te ayuda. Pero si yo os digo
que llegaba un momento en que yo le decía a mi mecánico, es que el tren delantero, ahora decimos que se cierra, pero que se me va, que se me quiere, y anda siempre con el cuidadito, y hay ahí, y me coge un bache, y tocábamos para arriba, tocábamos para abajo, cambiábamos muelles, y ya está. Y esto sigue haciendo lo mismo. Y me decían, pues nada, pasa un palmo más para afuera. La solución. O sea, imaginaos lo que acabo de decir. Pues pasa un palmo más para afuera, champi. Bueno. Joder, como dice, jolín, que no podemos hacer más. Y pues vale, pues, y no había más. Te metías ahí o te metías y rezabas. Te decías, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y pasabas una vuelta o dos, y porque si pasabas más ya sabías que podía estar ahí. No lo echo de menos. No echo de menos el que yo no haya conocido esa tecnología. La respeto y la admiro. Incluso voy a atreverme a decir que se pierde un poco de espectáculo. Es decir, yo he llegado a ver cómo se pierde espectáculo. Es decir, cuando tú te subías en una 500 de aquellas, en una 2,5 y en una 80 también derrapaban, pero no le podías controlar. Cuando derrapaban 80 te ibas al suelo. Pero era algo máquina piloto. Hoy hay tanta ayuda y tanto control que ya no sé si es culpa de la moto, si es culpa del piloto. Es decir, al final estás corriendo como con un piloto automático, que no es exactamente, quiero decir, no estoy quitando en absoluto ningún mérito. Para subirse ahí y hacer lo que hacen hay que estar muy preparado. Pero sí que tanta ayuda parece que desvirtúa un poquito, por lo menos, el espectáculo y luego también la posibilidad de que un piloto pues pueda tener unas artes o unas maneras un poquito más avanzadas a otro. Sí, ahora lo que vemos es que en MotoGP tú tienes que pilotar de una manera. Te dicen cómo tienes que levantar la moto, cómo tienes que frenar, cómo tienes que acelerar. Entonces, tú no puedes venir con tu propio estilo y ir por encima, digamos, de lo que es la moto. Tienes que tener ya un talento súper. Entonces, lo que vemos es que prácticamente todos los pilotos siguen la misma línea, frenan al mismo sitio, hacen todos prácticamente lo mismo y es muy difícil ya destacarte. Ya es tanta moto lleves, tanto buena es, tanto para estar delante y es muy complicado que pueda salir de ahí. Ya hemos visto, Marc incluso con una moto de un año anterior no ha sido capaz de ganar, o con la Honda, y ahora estamos viendo eso, que ya el piloto no marca tanto la diferencia como podía ser antes. Sí, esto es lo que yo os decía hace un momento. El espectáculo, al final, pues se prima el espectáculo y para mí yo creo que es lo más grandioso. En el mundo del motociclismo lo que tiene es espectáculo. Si es que lo que transmite los coches son maravillosos, la Fórmula 1 no vamos en absoluto vamos a compararlas, pero claro, no puedo dejar de reclamar el motociclismo. El espectáculo, o sea, la plasmacidad de una moto es algo mágico, es que yo diría que es galáctico. Y eso se pierde un poco por esas tecnologías. Yo creo que leí no hace mucho, o hace ya un tiempo, algo de Stoner, que ha sido un grandioso piloto, un buenísimo, bravísimo, donde habían controles, pero no lo que existe hoy. Entonces el piloto pues aportaba esa parte que hoy, como tú bien dices, pues parece que no se vea. Parece que la moto la tienes que conducir. De hecho, hay 4 motos, 6 motos, y entonces te dicen, mira, el más rápido hace esto, pues tú tienes que hacerlo igual. Entonces, yo creo que se pierde un poco de espectáculo, de plasmacidad del motor, de que un piloto tenga una... Pues, yo recuerdo en mi época que había un piloto que eran 2,5, Rougia, francés, que ya tocaba con el codo en el suelo. Mamola era otro piloto que se descolgaba tanto que pensabas que se iba a... Yo de broma decía, parece que esté cambiando el aceite de la moto. Pero tenía su eficacia. Entonces, Kevin Swans, que conduce así como al revés, derrapando, sin controles de tracción. Es decir, pero cada uno veías un pilotaje, ¿verdad? Pasaban por curva y cada uno tenía su estilo. Hoy, como decís vosotros perfectamente, es que parece que tengan que ir todos de la misma manera, no hay posibilidad. Y entonces yo creo que se ha perdido un poco el espectáculo. Insisto, no estoy en contra de MotoGP, ni de las motos, ni de las marcas, es que en absoluto. Yo me moriré viendo MotoGP, es que es mi vida, es mi pasión. Pero tengo que decir y dar un toquecito, si cabe, por mi parte, pues me gustaría, sin perder un poco la seguridad, pero que desaparecen algún tipo de controles que hiciese que el piloto se vea que pone más de su parte uno que otro, o que es más bueno uno que otro. O sea, el mundo es así. Claro, digamos que antes el piloto llevaba la moto
y ahora es la moto, ¿no?, la que lleva un poco al piloto, porque ya no se puede controlar tanto. Y el problema de eso es que, pues, pilotazos como, por ejemplo, Quartararo, ¿no?, que podría estar delante perfectamente, pues no lo vemos en esas posiciones y como que se le pierde un poco el valor, ¿no? Sí, esto ocurre. Bueno, ocurre, a ver, es que al final estamos hablando, metiendo el dedo en la llaga. A ver, estamos hablando de MotoGP y es evidente, a ver, está clarísimo, no lo digo yo. Es que luego me voy a llevar algún capón, pero es evidente que parece la Copa Ducati. Es un poco triste, no sé si no se dan cuenta que esto se va cargando en lo que estamos comentando. Lo bonito antiguamente era que igual a ver, había una marca que dominaba unos años, que la Honda con varios pilotos, con Doohan, etcétera, estuvo dominando. Pero bueno, estaba Swans con la Suzuki, estaba Raini con la Yamaha, habían un montón de pilotos y habían 3, 4 marcas de moto ahí delante, que habían 2 motos oficiales. Hoy, cuando te plantan 4 o 6 motos oficiales y encima demuestran ser las mejores, pues es un poquito, es el piloto, a ver qué piloto va a ser. Ahora este año, pues a ver si es Bagnaia o a ver si es Márquez, porque Martín pues ha pasado a Aprilia y, hombre, Aprilia es una moto muy muy buena, capaz de ganar alguna carrera, pero es evidente que sobre el papel KTM también. Ahí tenemos algún piloto buenísimo, pero ya no hay tanta igualdad de motos, por lo tanto se ha convertido en una marca que es la que está delante, por lo tanto tiene, o dejan dos, voy a atreverme a decir, que o ponemos 2 motos por fábrica, y vamos a ver qué pasa, porque si ponemos 6 motos, la mejor moto va a ser las 6 motos delante, que es lo que está ocurriendo. Yo creo que es más fácil, pero claro, desde mi modesta opinión, seguramente a don Carmelo Espeleta me diga: Champi, no tienes ni idea, y seguro que no tengo ni idea, pero claro, el espectáculo no es lo mismo. Si hay 6 motos oficiales, aunque sean, dicen, son 2 oficiales y 4 satélites, no, son todas oficiales. Y este año parece ser que la 24 va mejor, y van a ser todas, como lo que dice, iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener a Alex Márquez, vas a tener las motos, van a ver ahí, pero al final no deja de ser la Ducati. Y alguna carrera muy explícita, muy tal, que a lo mejor KTM te haga una carrerita buena o Aprilia también te la haga buena. Yo creo que a mí me gustaría ver más las marcas peleando de verdad. Y eso, que este último entrenamiento, que los tenemos ya entrenando en el Gran Premio, pues ya hemos visto un poquito de color. Pero sinceramente, que no valga para que sea una crítica. Si acaso, por favor, que sea constructiva. Claro. Que soy un apasionado de este mundo de la moto. Sí, yo una cosa que quería comentar es que obviamente la tecnología pues nos quita un poco a lo mejor de espectáculo, que decías tú que tienes que ir tal, pero sí que es verdad que a nivel de seguridad ahora vemos que los pilotos pueden tener caídas tan espectaculares a lo mejor como la de Martín y prácticamente salir ileso. Antes nos comentó Galí en el podcast, Joaquín, que tenía una lista incluso de toda la gente que moría en las carreras. Esto antes llegaba a afectar esta peligrosidad de tener una caída y ostras. Y no, Yo, como piloto, nunca lo sentí. O sea, siempre lo he visto. Pero como piloto sabéis que cuando te subes en la moto, no lo ves. Tú no ves el riesgo. Sí que podría decir que he visto morir compañeros, pero te digo sinceramente, es que tú no piensas nunca que te va a pasar a ti. Nunca. Es como, hoy estamos haciendo esta entrevista y mañana a lo mejor uno de nosotros no se despierta. Es decir, la vida y la muerte es así de curioso. No, a mí nunca me... No es que no me haya importado, lo he visto, sé que se ha arriesgado, pero es que es mi pasión, es que yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba, lo que yo sentía. Cierto es que las protecciones de antes no tienen, como hemos comentado, no tienen nada que ver con las de ahora. Nada que ver. Y ahí ya tienes pues un colchón enorme de seguridad. y los circuitos, Los obviamente. circuitos no tienen nada que ver. Los circuitos hoy son circuitos cada vez, si cabe,
se ha trabajado ahí Dorna, y Carmelo, Espeleta, toda la gente que conlleva todo esto, ha trabajado y trabaja en circuitos tremendamente con seguridad y todavía pasan accidentes. Claro, es que es un mundo de competición, es un mundo de riesgo, pero me consta que se trabaja a un nivel bárbaro. Ahí les tengo que dar mi más absoluta enhorabuena y felicitaciones porque se ha trabajado en seguridad algo descomunal, un sobresaliente. Pero antiguamente los circuitos eran muchísimo más peligrosos y ocurrían accidentes mortales, era más normal. Hoy de hecho, los accidentes mortales de hoy suelen ser por atropello. Cuando cae un piloto en la pista Sí. y viene el pelotón detrás y uno u otro o varios te atropellan. Eso es lo que hay que seguir trabajando, insisto, bajo mi punto de vista, mi modesto punto de vista. Pero si analizamos los accidentes, suelen ser siempre por atropellamiento de los pilotos que van detrás. No se ha caído un piloto y se ha dado un golpe como antiguamente contra un árbol o contra unas protecciones y se ha dejado la vida ahí. Ahora es otro piloto que le atropella, que le arrolla, vamos. Sí, incluso, bueno, están poniendo medidas de la edad mínima, un poco, porque antes podía subir con 16 ya y era un poco descontrolado, sobre todo la categoría Moto 3, había, ostras, muchos accidentes. Ahora, bueno, lo están intentando regular, subiendo un poco la edad, que los que suban tengan un palmarés, ya sea el del Junior GP, las rookies. Y bueno, de momento parece que bueno, estamos teniendo unos años pero bueno, al final es que eso al final es muy difícil evitarlo, ¿no? Que en un grupo de 7 o 8 se caiga uno, eso prácticamente no se puede evitar. Sí, en eso es en lo que yo, fijaros, sigo aprovechando los micrófonos para deciros que, bajo mi experiencia, es esto, es decir, al final está claro que lo que no puedes hacer es coger una criatura, un niño, que aún no tiene la mente en lo que realmente está disfrutando, claro que está disfrutando, porque va a disfrutar con lo que tú le des, con lo que le enseñes y le hagas jugar. Pero había que trabajar en ese tipo de accidente. Todo lo demás está en cuanto a moto, en cuanto a circuitos, en cuanto a equipamientos. Había que seguir trabajando ahí sin descanso para intentar, va a ser imposible hacer víctima cero. Es imposible, es un deporte de riesgo. Eso lo sabemos todos los que estamos en este mundo. Pero es el camino. Lo demás está todo muy acertado. Diría que no hay nada más que hacer. O sea, seguir evolucionando. Pero el tema de la protección del piloto para contra los compañeros cuando cae y lo puede arreglar, ese sería, no lo sé. Yo desde aquí digo, esta es la que yo creo que podría ser un punto en avanzar. Lo demás está todo genial. Simplemente deciros que si queréis ver contenido exclusivo del podcast con Carlos Checa, Edgar Canet, Ricard Jouvet y Champi Herreros, Os vamos a dejar aquí en la descripción un formulario totalmente gratuito que si lo completáis vais a tener contenido exclusivo de cada uno de ellos. Os dejamos con el vídeo. chao. Y cambiando un poquito de tema, cuando tú piensas en la época cuando corrías y todo eso, ¿qué es lo que más añoras tú de esa época? Bueno, a ver, claro, lo que más añoro, pues mira, es muy sencillo, me lo dice la gente cuando vengo a un circuito. Cuando he ido a hacer las clásicas, he estado unos años haciendo clásicas por Europa, con pues, Agostini, Fred Spencer, Wayne Gardner, Kevin Swans, Carlos Lavado, y entonces lo que yo echo de menos es el contacto ese más directo, la cercanía del piloto campeón del mundo o de tu ídolo con la afición. ¿Vale? Hoy yo sé que se esfuerzan, que también está a un nivel hoy, pues que a lo mejor si metes a un Márquez por aquí medio paddock, pues se lo van a comer. No lo sé, pero antiguamente, pues mira, como voy a seguir con las anécdotas. Yo recuerdo Jarama era el circuito español. Yo recuerdo salir del camión de Derby para ir al baño, para hacer un pipí, y recuerdo empezar a firmar autógrafos y fotos y tener que decir, por favor, que me orino encima un momento y, o sea, me sabe mal hablar, pero las cosas son transparentes y claras. Y entonces esa cercanía que tú tenías con la afición, que es la que hoy, cuando te vuelva a ver, echa de menos. Champi, ¿te acuerdas cuando estas cosas? Pues hace grande el piloto y hace grande la afición, porque realmente el aficionado ha tenido su recompensa. Se gasta un dinero, viene, vive esa pasión y toca a su ídolo. Hoy en día es evidente que también son miles y miles las masas y que a lo mejor están un poquito más distantes. Pero bueno, eso es lo que realmente echo de menos. Y el que los pilotos nos veíamos en el paddock y nos podíamos charlar y tomar unas cervezas.
Todavía Sí, no. te tomabas alguna, pero bueno, charlabas un rato y luego en la pista pues intentaba ganarse uno al otro, por supuestísimo, competencia absoluta. Sí, pero también había mucha rivalidad, incluso más que ahora. Ahora veo un poco más amiguismo, ¿no? En lo que es MotoGP, bueno, todos se llevan bien, tal. Antes, si había una rivalidad, digamos, acérrima, ostras, ahí saltaban chispas y ahí no había amigos. Había momentos, pero yo creo que lo de hoy es más postureo. Postureo, ¿no? Sí, televisivo. Totalmente, amigo mío, totalmente. Esto es mucho. Ya has visto lo último de, no sé si decirlo, pero saltan chispas continuamente. O sea que realmente antes tú te tomabas con un contrincario tuyo, hablabas y te entendías y era tan natural. Y te veías un día con las parejas y te saludabas, no, incluso te ayudabas alguna vez. Esto lo hacía Ricardo Tormo. Ricardo tenía, esto lo elevaba a la máxima potencia. Es decir, Ricardo era capaz de echarle una mano, de ayudarle a arreglar la moto a su máximo oponente, a su máximo rival. Hoy no se puede entender esto. Entonces hoy yo creo que es mucho postureo, que en el fondo, por supuestísimo, van a muerte. Y yo al final voy a decir que siempre ha sido igual, pero sí que tengo que reconocer que hemos sido compañeros, que nos hemos visto, hemos charlado, nos tomamos una cerveza y no había esa maldad. No sé, no lo veo al nivel de hoy. Es mi opinión. Tú, por ejemplo, cuando estabas en el equipo con Jorge Martínez de Aspar, que estaba en Derby, ¿no? Contigo, ¿ahí qué? ¿Había pique? ¿Había amiguismo? ¿Cómo se vivía Pues desde dentro? os explico rápidamente. Mira, tuve además el privilegio de que cuando el don Ángel Nieto corrió su último año, corrió en Derby, fui compañero de él. Entonces, bueno, esto fue muy sencillo. Hoy casi, a ver, no existe hoy, o existe para hacia la última carrera. Pero el fichaje de Champi Herreros fue porque el malogrado Ricardo Tormo, nuestro gran campeón, tuvo aquel fatídico accidente. Entonces era Tormo primer piloto y Aspar segundo piloto en Derby, cuando volvía a Derby Mundial. Cuando tuvo ese lamentable accidente Ricardo, pues Derby probó varios pilotos, hizo una prueba en Jarama, que era el circuito que teníamos, además os digo. Entonces, de todas esas pruebas de pilotos, yo fui el que pudo rodar más rápido y me cogieron de compañero de Aspar. Entonces vino Ángel Nieto también y cuando se hizo la presentación en Barcelona, los periodistas comentaron, bueno, 3 gallos en un gallinero. A lo cual don Andreu Rabasa, patrón de Derby, dijo, no, son 2. Es Ángel Nieto y Aspar. Champi es escudero. Y es decir, yo quiero decir con esto que siempre he sido un escudero, siempre me he considerado o me han considerado un escudero. Hoy esto se hace un poco difícil de entender, pero a mí se me fichó para este trabajo. Entonces yo siempre soy una persona muy agradecida y he hecho mi trabajo lo mejor que pude. No voy a decir que si pude un día ganar una carrera, la intenté ganar, incluso la gané, pero siempre fue con lealtad absoluta a mis compañeros, siempre, porque a mí se me fichó para esto, es decir, sería absurdo que me fichasen para hacer escudero y que yo les ganase o rompiese los planos de la marca. Esto pasaba en mi época. No quiero decir con esto que Aspar no fuese mejor que yo, ni que Nieto no fuese mejor que yo. Lo que sí que quiero decir es que la historia está escrita. Y hubo, por ejemplo, en el año 1986, cuando se comentó esto, entonces Derby dijo, bueno, pues Champi es escudero, Aspar y Nieto van por libre. Cuando pasen 3 carreras, el que mejor clasificado esté va a ser el líder y el segundo piloto va a pasar también a ayudarle. Casualidades de la vida, gano yo la carrera de Alemania, porque Aspar no sé si cae o rompe, y Nieto no podía acabar de pasar a los alemanes con la Krauser, a Peter Ethel, a Doflinger y a McConaughey. Entonces yo estaba ahí con ellos y me veía para ganar. Y yo recuerdo que me giro mirando a Ángel, que yo intentaba pararlos. Claro, que diga esto sí, pero es que era así. Me costaba poco una frenada meterme delante de las Krauser y frenarlos. Pero cuando Ángel, en un momento dado, vi que hizo, como diciendo, Champi, tira que no puedo. Ese día se me encendió, se me iluminó el cielo. Dije, ostras, ¿será verdad que esta sea mi oportunidad? Pero os digo, fielmente, yo me giré cuando Ángel me dijo, tira que no. Yo tiré y gané la carrera en Alemania. Pues es decir, que eran otros tiempos, yo era un escudero fiel. Entonces, en ese año me puse líder del mundial
Pero en Derby habían unas maneras de llevar las cosas y nada, en las siguientes carreras Jorge volvió a su sitio, yo volví a ser un escudero, él fue campeón del mundo, yo subcampeón del mundo y contentísimos, claro. ¿Y no te causaba frustración el estar ahí y decir, ostras, puedo estar delante, pero claro, me tengo que mantener aquí? Yo os pido que entendáis, ¿no? Claro que te... Era tu trabajo. Es que se te clava esa espina, pero claro, por eso os hacía os remontaba a esa época, es decir, cuando entendamos, ¿no? Que como los equipos ciclistas, como cuando se ficha a un campeón y se le intenta entre todo el equipo llevar, y no es que a Jorge le hiciese falta, porque era un piloto fantástico. Sí que había algún circuito donde yo a lo mejor pues decir, ostras, pues yo aquí me siento fuerte, por lo que sea, mi moto, ¿sabes? Es como piloto, sabes que hay circuito que hay días que la moto funciona, va como tú quieres, se aguanta, es decir, vas como por el pasillo de tu casa, ¿no? Pero sí, un poco puede ser de impotencia, pero yo reconozco que Aspar era un piloto bravísimo, muy fuerte. Después estaba Doflinger, estaba McConaughey, Weibel, Niet. Entonces, bueno, y como mi fichaje fue esto, pues tenía pues como que estaba realizando mi trabajo. Y cuando tuve la oportunidad de ganar en algunas ocasiones un gran premio, pues lo aproveché inmediatamente. En Italia también, en Misano también tuve la oportunidad, también Jorge falló, no sé qué pasó ahora mismo, y también me encontré con las cláusulas oficiales y también fui capaz de ganar. Por lo tanto, me queda aquello de decir, bueno, pues cuando Jorge falló, pues mira, ahí estuvo Champi para ganar también para la marca. Y esa es la satisfacción que me llevo también. Sí, es una cosa que ha cambiado mucho porque ahora al primero que tienes que ganar y el que te paga el sueldo es el compañero, y al primero que si puedes lo acuchillas y si le puedes esconder el agua es el compañero. Sí que es verdad que en Dakar, Resistencia que está ocurriendo, sí que hay mucho compañerismo, pero lo que es Mundial de MotoGP Superbike, ahí el compañero es a matar y ha cambiado mucho, ¿no? De tener digamos, un equipo hecho para un rápido o un ganador y luego el escudero para intentar ayudar. Sí, en pocas ocasiones se gira la tortilla. Se gira, porque el año que yo fui campeón del mundo se giró la tortilla. Se giró y me encontré ahí delante. Y entonces fue cuando a Jorge le correspondió echarme una mano a mí en la última carrera, que yo venía muy mermado, un accidente tremendo, que salimos, un accidente de coche en la vía pública y ahí fue donde, bueno, 60 puntos en la cabeza, el ojo, el párpado colgando, la nariz, la boca, o sea, ahí tuve un accidente mortal. Justo un mes antes del Gran Premio de jugarnos el título. Entonces Jorge pues nos echó una mano allí para hacer el trabajo que yo había hecho en años anteriores o en carreras anteriores para el equipo Derby. Y antes, hombre, yo recuerdo con Jorge, con Aspar, pues fíjate, os deciros que viajábamos juntos, o sea, teníamos que ir a un patrocinador, a un entrenamiento y vea, bueno, pues vienes tú a por mí o voy a por ti, cambiábamos de coche, pues hoy te llevo yo a ti, mañana me llevas tú a mí, y viajábamos juntos, iba durmiendo, íbamos haciendo, comiendo, dormíamos y éramos dos muy buenos compañeros de equipo. Hubo un momento que se tensó esa cuerda, claro, como todos los intereses del mundo, eso es normal, eso pasa hasta en el matrimonio, pero nada, todo se llevó bien al final y todo acabó bien y sigue estando bien hoy. Una cosa curiosa que he visto, corrígeme si me equivoco, es que fuiste campeón sin ganar una carrera en ese año. Eso era un poco de estrategia de decir, bueno, nosotros nos concentramos en ir carrera a carrera, coger los máximos puntos posibles, o no se dio la circunstancia, mala suerte, ¿por qué crees que se dio esa situación? Las dos cosas que acabas de comentar. Tú sales a ganar. De todas maneras, yo soy de los de la máquina de calcular. Sí. Yo, cuando empiezo un GP, yo digo, si utilizas la máquina de calcular, seguramente serás campeón del mundo. Pero hay que tener la mente muy fría y tener un apoyo al lado que te diga, vale más 10 puntos, 15, 18, 20, 25 es el que gana. Pero si tú acabas la carrera y sumas, tú vas sumando. Pero haces un 0 y otro 0, y hoy la gente está muy empeñada en el tema ese. La época del Mundial que yo gané, recuerdo que es el último, os pongo en el sitio, en tesitura. Se va a acabar la categoría de 80, es el último año. Derby, digamos que no innova nada más, porque la moto del año anterior ya fue campeona del mundo con Aspar, la 80, entonces dijo, no hace falta que hagamos nada más.
y se centró en la 125. Con el mago Tombas, que era el preparador, era el que hacía que corriesen las motos. Entonces se centraron en la 125. La 80 utilizó el mismo motor y yo decidí correr con un chasis innovador de monocasco de carbono, que es la única moto que ha ganado un mundial de chasis de carbono. Carreras han ganado Ducati, ha ganado, pero con un chasis de carbono como el que yo gané, nunca he vuelto a ganar una moto. La gané yo ese año. Entonces me encuentro con que es un chasis que se fabricó para llevarlo a la feria en Alemania de la moto, y se le puso el motor de una Derby nuestra, y entonces en Derby, bueno, pues esto lo hemos... Pero era un poco marketing de decir, bueno, Derby es capaz de desarrollar un chasis de fibra de carbono. Esto hace 35 o 37 años, era como decir, a la vez, un chasis de aluminio vale, pero un chasis de fibra de carbono, cuando empezó el descubrimiento de la fibra de carbono, que la primera fibra de carbono no tiene nada que ver con lo de hoy. Hoy hay centenares de fibras de carbono y de materiales de este tipo. Pero entonces era algo tan rudimentario como decir, hemos descubierto la fibra de carbono. Pum, 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 pum. Sale de piedra. Pero casualmente esa conducción, cuando yo pruebo la moto, digo, ostras, esta moto es una moto rígida como es mi conducción. Y les digo a Derby, oye, esta es la moto que quiero para correr. Es que si te caes con esto y se rompe, no se puede. Entonces ya llevamos dos motos siempre. Llevamos la primera moto y la segunda. Yo entrenaba con la primera moto con la tubular y podía entrenar con la segunda lo mínimo posible. Llegamos a la primera carrera en Jerez, final de recta, estoy delante y se para la moto. Literalmente se para. Final de recta con la primera curva y en la segunda me quedo parado ahí. Me arrimo y, ostras, allí, bueno, pues los conocimientos de mecánica me hacen, pues, no rendirme. Hoy hay pilotos que tiran la moto, le dan 2 patadas. Sí, quiero decir que esto también es una crítica real. Eso me ha gustado decirlo ahora, porque eso es algo que me duele muchísimo como piloto y como mecánico. Cuando veo que un piloto le pega a una moto, digo, no tiene la pasión suficiente, porque hay que aprender a ganar y aprender a perder. Y a veces se equivoca la moto que se ha roto, a veces el mecánico y a veces el piloto. No vamos a sacar, no pongamos el cajón del ventilador de mierda en marcha. ¿Vale? Esto es un equipo entero. Tiene que todo funcionar muy bien para que pase. Entonces allí se paró la moto, se me ocurrió tocar cables, sacar el macarrón. Como era un depósito de fibra de carbono, soltó algo de pelusa, de fibra de esa, y se obstruyó la entrada de gasolina. Claro, entre que tú quitas esto y lo pones, han pasado todos los pilotos. Tú te sientes ahí desesperado, el último, crees que ya se ha acabado todo. Conecto, arranca otra vez y salgo pues como loco, como un diablo. Aún hice, si no me equivoco, cuarto, quinto. O sea, iba para haberme dejado la piel allí. Pero tuve suerte y acabé por aquello de decir, si es que es mi oportunidad, es el último año. Si no lo consigo, y luché a muerte, me defendí a tope, aún acabé cuarto, quinto. Y así, otra carrera. La moto llega un momento en que ibas a tope en la recta, y la moto hace pap, pap, pap. Ostras, ¿qué le pasa a la moto? Oye, la moto falla. No, le dan gas, la pone el banco de potencia, a tope, la moto no fallaba. Vamos a cambiar el carburador. Falla, no, el encendido, el motor. Y la moto solamente yendo a tope en el circuito, a tope, y pap, pap, pap. Ostras, ¿qué le pasa a la moto? Nada, con eso vivimos 2, 3 carreras. No éramos capaces de averiguar qué le pasaba a la moto. Y es que ese año, ahora, ocurrió que Derby, como siempre trabajaba mucho en la aerodinámica, fabricó para la 125 el mismo carenado que para la 80. Entonces en la 80, sabes que tenemos las entradas de aire que van a la admisión hacia el power jet y hacia el embrague para que refrigere. Bueno, pues esa entrada de aire para la 125 iba bien, pero para la 80 resulta que era demasiado grande. Y eso me costó un Rolex que me regaló el Motoclub Cullera, que está mal regalar una cosa que te han regalado. Pero mi técnico, cuando yo me vi luchando por el Mundial y yo le decía que la moto, imagínate, en sexta tope, cuando se corta el motor y se para, hace como un fallo, pues ahí pierdes que menos que un segundo. Entonces yo dije, si eres capaz porque al final se pensaban que era un problema mío psicológico, decía, pero si hemos cambiado la moto entera, todo. Y pues la moto hace esto. Y si me lo arreglas, pídeme lo que quieras. Y el mecánico dice, quiero un Rolex. Digo, Joder. te lo compro. Te lo compro. Si ganamos el Mundial. Y dice, no, quiero tu Rolex. Ostras, es que el mío lleva aquí champi, tío, me lo han regalado. Eso no puedo. Tú verás, digo, como si me pides otra cosa, hijo.
Vale, si ganamos el Mundial te lo regalo. Bueno, pues imaginaros con qué se solucionó ese problema. Con un trocito de cinta americana tapándole ese agujero. Pero claro, hasta que se descubrió, pues nos costó aquello una eternidad. Y seguíamos sin ganar una carrera. Llegamos a Alemania contra Peter Ettel, que era el máximo oponente, y recuerdo estaba el canciller allí, y en la última vuelta yo lo paso por dentro, estoy dentro, como pilotos, estoy dentro, y Peter Ettel se tiró, o sea, venía más por fuera, se dejó caer, se planchó encima de mí, pero planchado. ¿Sabes eso que tienes tú que hacer? O sea, que si no cubro yo me iba al suelo ya, pero nos hemos caído los dos. Si no rectifico un poco, vamos los dos al suelo. Claro, esto tú lo cuentas ahora porque ha pasado. Esos son, sabes que son décimas, centésimas de segundo que no puedes reaccionar de otra manera. Es decir, se tiró tan encima de mí, me planchó y tuve que detenerme, que casi me caí, y entré al segundo. Y la tenía ganada. Luego llegamos a Holanda, en Assen, y me pasaban en la recta. Bien, vale, llegamos a una frenada por las curvas, ¿sabes? En Holanda, en Assen, por la recta que hay detrás, en la frenada lo pasaba siempre, siempre. Da igual que se pusiese por fuera que por dentro. Yo siempre frenaba mucho más. Yo estaba catalogado como uno de los mejores, no, de los mejores frenadores que habíamos en la categoría 80. A mí se me daba bien frenar. Entonces yo sabía que le pasaba allí. Última vuelta, me pasan ellos en recta, lo paso yo entrando en la frenada, entro, perfecto, izquierda, derecha, como un baile, que ya vas viendo que te va por dentro una satisfacción para llegar a la meta, y en la penúltima curva, meto de aquí, ¿sabes? Inclino y hace la derby, derrapa de atrás, que a 1,80, como decíamos, no tiene potencia para seguir, a la que derrapa un poco, pues ya tienes que quitar una marcha, el susto de controlarla, y me pasa él. ¡Ostras! Otra carrera que no he podido ganar, pero ¿ves lo que decía aquí? Acaba la carrera. Llegamos a Brno empatados a puntos. Y en Brno se decidía el Gran Premio, el Mundial, a ver quién se lo llevaba. Empatados a puntos, ¿eh? Y claro, yo tuve un accidente entrenando en Brno, pues mortal. Ahí íbamos 4 en el coche y fuimos a entrenar, a preparar la derby, la puesta a punto para el mes siguiente jugarnos el título mundial. Y allí, pues el último día que íbamos del hotel al circuito, se cruzó un coche en una curva, se cruzó y tuvimos un accidente. Entonces no era normal meterse el cinturón, como ir en moto por la calle, no era normal ponerse el casco. Hoy, por suerte, todo esto lo hemos aprendido y se hace. Yo salí por los cristales del coche y con la cabeza destrozada, la nariz, el ojo, la concería. Estuve una semana operado en Checoslovaquia, la que entonces es mi mujer, ahora que era mi novia, la mandíbula, la muñeca, la pierna, y así todos los del coche estuvimos todos una semana ingresados. Derby sacó un avión hospitalizado, nos llevó a la de Seus en Barcelona, que es donde nos volvían a operar. Otra semana estuvimos en casa 4 días y enseguida a Brno a intentar ser campeón del mundo, con el ojo cosido, y el ojo no podía parpadear, entonces el ojo lo tenía seco. O me ponía pomada para que no se resecase, o si no me ponía pomada, pues no veía. Entonces al final precintamos el ojo, la visera, y a correr. Y dije, bueno, pues si sale, sale, si no sale, yo ya más no puedo hacer. Tuvimos la gran fortuna, la gran suerte de poner nervioso a Peter Ettel, entre Aspar y yo, y al final, mira, él solo se cayó, digamos, en la penúltima curva. Y sin ganar ninguna carrera, ese año, pues me consideré el último campeón del mundo. Fue una estrategia, ¿no? Un poco, el ponerlo nervioso. No teníamos otra, no podíamos, porque sinceramente esa moto era un poco más veloz esa carrera que la nuestra. Entonces, claro, él nos pasaba en la recta todas las vueltas, ya podías pasar de donde quisieses, porque él llegaba a recta y te pasaba. Y se ponía delante, y tú trabajas luego para recuperar otra vez. Entonces, claro, iba avanzando la carrera y él también se iba espabilando, porque tú le ibas pasando aquí, allá. Entonces, él iba pues tomando nota de dónde tenía que acelerar más o dónde tenía que apurar más. Y apurábamos tanto ya a último momento que él mismo ya dijo, bueno, aquí tengo que entrar más deprisa, y ahí fue donde ya cometió el error y cayó. De todas maneras, yo seguía teniendo pensado, cuando llegásemos arriba, pasarle igualmente, aunque dije en algún momento que le quería dar por detrás si no podía. Lo pensé, la verdad, tengo que decir. Por un mundial vale la pena. Dije, me veo 2 veces subcampeón del mundo. Y una tercera, digo, no me veo. Yo pensé, bueno, pues si llego a la última vuelta y no he podido pasarlo antes, pues en la chicane de meta, pues intentaré en la frenada darle por...
Bueno, lo reconozco, fue esas cosas que seguramente no lo hubiese hecho. Pero bueno, lo pensé, os lo digo a vosotros hoy. A ver, antes a lo mejor no te pillaban, ahora sí que una long lap seguro que te hubiera caído. Oh. Claro. Bueno, ahí lo dejo. Antes hemos estado hablando, bueno, has comentado que tu punto fuerte era la frenada, pero ¿tienes alguno más que te destacara mucho? A ver, bueno, yo diría que a lo mejor la puesta a punto se me daba bien porque al venir del mundo de la mecánica, hice un par de aportaciones a la fábrica Derby, al equipo Derby, al departamento de carreras, de innovaciones que bajo mi punto de vista irían mejor. Y tengo pues la satisfacción de que cuando se probó dije, oye, pues Champi, pues tienes razón. Fueron 2 detalles mínimos, pero también eso me enorgullece. Y bueno, pues en esa línea deciros que la última carrera de don Ángel Nieto era en el Superprestigio en Calafat, y esa carrera Ángel confió en mi persona para poner a punto su moto. Él tuvo unos compromisos de prensa y me dijo, Champi, haz el favor, trabájala tú la moto, ponla a punto. Y de ahí tengo yo la satisfacción de tener fotos con las Derbys que eran iguales, pero la de Ángel tenía, en esa carrera lucía el 12+1. Entonces, la satisfacción personal de decir, pues he puesto a punto la moto de Ángel Nieto. La última carrera de Ángel Nieto, la moto la puso a punto Champi Herreros. Pero yo sí, destacar de mi parte algo, pues mi carisma, mi persona, mi humildad, y en el tema encima de la moto, pues lo máximo diría yo las frenadas, que era un rival a batir en las frenadas. ¿También tenías algún punto que dijeras negativo así que te afectara más? Realmente creo que no. Cuando me subía en la moto, me gustaba todo. Me gustaba la moto, me gustaban las curvas, las chicanes, las frenadas, las curvas de izquierda, de derecha, las largas, las que se hacían en una curva hacías dos. O sea, es decir, me gustaba todo. Disfrutaba, es que disfrutaba encima de la moto en cualquier momento. Claro, cuando no logras que la moto pase por donde tú quieres o como tú quieres, sufres. Y sobre todo cuando ves que hay algún otro piloto que sí que lo hace. O en los tiempos te mete algo, ¿no? Entonces ahí sufres. Pero bueno, no, yo he disfrutado siempre que me subo encima de moto. Y en agua igual. En agua he ganado algunas carreras en el Campeonato de España. Y en el Mundial he estado delante. Y me lo he pasado bomba. Claro, en agua sabéis que es como una melodía, es como es que no hay fallo. Y recuerdo que me salía bien, me salía. Entonces disfrutas una barbaridad. Claro, es que es una satisfacción tremenda. Y he estado mirando tu carrera y casi siempre, el 90% o 95% has corrido con Derby, pero también corriste con JJ Cobas. ¿Qué diferencia había entre la Derby y la JJ? Total. Bueno, para empezar, las Derbys eran las 80 y las Cobas eran las 125. Vale. Entonces, bueno, te encontrabas con lo que decíamos antes, con una moto con más potencia, una moto diferente para llevar, ¿verdad? Con pesos y velocidad. Lo cierto es que también la disfruté muchísimo. Lo que ocurre es que llevamos una marca de neumáticos pues que no me hacía ir bien, ¿vale? Es que no quiero hablar de neumáticos porque no me... Claro, ¿No te sentías cómodo con ellos? No te sentías cómodo. Y es aquello de que, bueno, vale, pues voy a intentarlo. ¡Boom! O sea, bofetada. Pero bofetada. ¿Ves? Es que yo sé que es que no me puedo fiar. Vale, te pasaban 2 carreras más. Trabajabas. Vale, niño, que... Venga, voy a intentarlo otra vez. Venga, se acabó. Vamos a entrar otra vez. ¡Boom! Otra bofetada. Y así hasta 11. Entonces, claro, dices, es que esto no es normal. O sea, yo lo intento, pero es que me voy a hacer daño, de verdad. O sea, si he sido campeón del mundo, no me he caído ninguna vez, o me he caído 1, 2, pero es que aquí llevo 11. Y no las entiendes, ¿eh? Cuando a un piloto le pasa esto, sabes que cuando sabes por qué te has caído, has cometido un error, te has solucionado. Tienes que volver y decir, vale, pues ves, ya está, ya ha sido un fallo mío. Mira, ha sido un fallo de la moto, los mecánicos te explican, mira, ha pasado esto, vale. Pero cuando te das 1, 2, 3 y así hasta 11, y sabes que no, y en este caso, pues era un fallo del neumático. Entonces lo pasé fatal, que quería dejar de correr en moto, que casi lo dejé todo. O sea, de hecho, fue un poco ya la puntilla para dejarlo, porque claro, entre lo que costaba reparar una moto, un accidente, te lo tenías tú que pagar todo, porque yo fui un equipo privado el que me hice. Y empezaba todo a sumar
Y entonces, claro, los accidentes también. Te caes una vez y vale, pero bueno, como piloto sabes que cuando tú estás delante y luchando y todo muy bien, pero cuando te haces daño es cuando realmente llega un momento que es cuando dices, uy, esto no me había pasado antes. Cuando te rompes es cuando dices, ostras, te cuesta recuperar. A los hechos, ahí los tienes. Márquez le ha costado el brazo recuperar una temporada 2 y 3 y ahora parece que empieza otra vez a ver la luz, pero ya no es el Márquez que conocíamos. Y así todos. Dujan igual, Dujan 5 títulos mundiales de 500 hasta que se rompió la pierna y empezó a caer. Es decir, cuando te haces daño es la diferencia entre disfrutar y decir, ostras, y esto pasó, sí, la diferencia del 80 al 125 no tiene nada que ver. La Derby y la tubular y la Delta Box de Cobas era fantástica. Me gustaba más el 2,5 y con neumáticos apropiados. Para mí, fue unas pruebas que hice nada más, pero me encantó, disfruté de moto de verdad. Y ahora que estás hablando del tema de las caídas, porque ahora vemos incluso que hay contratos que te ponen que tienes ciertas caídas y no puedes pasar de esas. ¿Cómo iba antes el tema de las caídas? Porque también las motos costaba mucho repararlas. Bueno, en mi caso, oficialmente, bueno, cuando corría de amateur, lo arreglamos todo en el taller, éramos nosotros. Cuando corrí oficialmente, como fue con Derby, pues ahí no había ningún problema en absoluto de nada. Con Derby tampoco era normal caer tantas veces. Les digo, nosotros decíamos, en mi época decíamos que te tienes que preparar para caer unas 4 veces. Pero era como un tope, como un máximo. 1, 2, no te digo que no, pero no era normal que cayésemos tanto. Pero claro, si han habido pilotos que han llegado a un equipo con la parte económica muy justa y entonces, claro, tienen que calibrarlo todo. Entonces, bueno, tenemos una moto, tenemos unas fibras, tenemos unas ruedas, en material, manillares. Si te caes 4 veces lo podemos arreglar, pero si te caes más, esto vale mucho dinero. Entonces, ahí vienen un poquito, pues aquellas partes desagradables, tanto para el piloto que se hace daño, como para el equipo que tiene que arreglarlo, a ver quién paga todo esto. Si hay unos patrocinadores a nivel potentes, pero esto solamente pasa en los equipos muy, muy fuertes. Entonces, te caías y una moto tampoco costaba tanto de arreglar. Era un manillar, una maneta, una estribera, un carenado, y eso pues valía relativamente poco. Pero hoy hay tanta tecnología y es todo tan caro, una moto de competición vale tanto dinero hoy que te arruinas. Bueno, ahora vamos a pasar unas preguntas extras, pero para que las veáis vamos a dejar un formulario que es gratis, podéis contestarlas y os enviaremos pues esas preguntas que las hemos hecho y bueno, la contestación de Champi. Así que bueno, Champi, muchas gracias por haberte venido al podcast, ha sido un placer y espero que a la gente le haya gustado mucho. A vosotros, muy amables.